Híjole, ¿cómo comenzar con esta nota? Grábenos. Sin Censura es un programa de análisis político. Por supuesto que es un noticiario en el que presentamos una serie impresionante de informaciones, pero a veces es importante que también le demos espacio eh, a lo de color. Y a pesar de los pesares, a pesar de las situaciones verdaderamente lamentables que han ocurrido en este mundial, un mundial que se desarrolla en un país que ha sido denunciado por sus violaciones a los derechos fundamentales de los inmigrantes, de las mujeres, de las personas LGTBI, eh, a pesar de pues, los dimes y diretes, de las actitudes antideportivas de muchos equipos, no voy a decir cuál, pues, ¿no? O cuáles, a pesar del serio fracaso que tuvo la selección mexicana, exhibido en esta investigación periodística con mucha fuerza de nuestro compañero Amir Ibrahim, el cártel del gol, que habla de la corrupción en el fútbol mexicano. A pesar de todo eso, hay algo que me llama mucho la atención y que me gustaría compartir con usted, que a mí pues me llenó de alegría por pensar precisamente en mi propia madre, por pensar en hoy, el Día de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo es que esos jugadores de quien consideran el equipo novato del año, pero que ya ha tenido fuertes participaciones en otros mundiales, pero el que consideran el novato del año, eh, basan mucho de su esfuerzo en su idea sobre la familia, sobre sus papás, sobre lo mucho que sus papás los han apoyado a pesar de las adversidades? Me refiero al equipo de Marruecos. Varios integrantes de ese equipo, varios jugadores de ese equipo, al terminar los juegos que han ganado ante grandes potencias como Bélgica, Portugal, España, al terminar no celebran burlándose del otro equipo como lo hicieron, ya no voy a decir quién, ¿no? No llegan con actitudes antideportivas, van con sus mamás que los están viendo en las gradas, y hasta ahí van con ellas, les dan un beso a sus papás, a sus mamás. Y usted dirá, bueno, pues esto qué tiene que ver con las noticias, qué tiene que ver con la política, qué tiene que ver con el análisis político. La parte de la migración. Estos jugadores que hoy son figuras en el deporte europeo, que pertenecen a grandes equipos del fútbol español, del fútbol inglés, del fútbol francés, llegaron pues a esos países como inmigrantes, o sus papás llegaron como inmigrantes a esos países después de una serie de tribulaciones. Y al llegar a esos países, le echaron muchísimas ganas a sus papás y ellos, y se convirtieron en miembros importantísimos de sus comunidades. Sus comunidades, sus países, esas naciones han alcanzado prosperidad con personajes como ellos, pero nunca olvidaron su casa, su hogar, la gente que los hizo crecer, sus papás, sus hermanos. No son como esos que ya, ¿no? Lo olvidan todo y dicen, no, yo soy el único responsable de mi futuro y de mi presente. No, no lo olvidan. A mí me llamó mucho la atención ver las imágenes. No sé si don David tenga ahí por ahí las fotos de los jugadores con sus mamás. Mejor, don David, son las interesantes. De los jugadores de este equipo de Marruecos, pues abrazando, dándole besos a sus mamás, reconociéndolas, el esfuerzo que hicieron. Y creo que hoy, en un día en el que pensamos mucho en nuestras mamás, en el que nosotros los que dejamos la tierra que nos vio nacer, pues recordamos precisamente a nuestra patria, precisamente por el Día de la Virgen de Guadalupe. Recordamos cuando estábamos en nuestras casas, rezando tal vez un rosario, oyendo alguna peregrinación, o estando con nuestras mamás precisamente, eh, y buscando sacar adelante nuestras vidas, las vidas de nuestras familias acá en Estados Unidos, tratando de hacer que nuestros hijos no olviden de dónde vienen, que le echen muchas ganas y que salgan adelante. A mí me parece muy conmovedor que podamos hablar de estos jugadores marroquíes, jugadores que se han enfrentado, le digo, a grandes potencias del fútbol y que los han dejado en la calle. Qué bueno, qué bueno. Déjeme le comparto una nota de Associated Press que habla con un poco más de detalle sobre estos
jugadores que ahí fueron con sus mamás a agradecerles luego de sus partidos. Dice Associated Press, en los 4 meses que lleva como técnico de Marruecos, Walid Regragui tomó una serie de decisiones que explican por qué se ha convertido en la primera selección del continente africano que alcanza una semifinal de la Copa Mundial y es el objeto de la adulación de todo el mundo árabe. Primero se aseguró recuperar las aportaciones de Hakim Ziyech, una de las principales estrellas de los Leones del Atlas. El volante ofensivo del Chelsea inglés estaba peleado con Vahid Halilhodzic, el predecesor de Regragui en el banco marroquí. También decidió adoptar el esquema 4-1-4-1 que se ha cumplido a rajatabla en cada partido del torneo en Qatar. Los marroquíes se repliegan astutamente atrás para acto seguido apretar al oponente con el fin de forzar el error y lanzar rápidos contragolpes. Apenas han encajado un tanto en 5 encuentros y el mismo fue un autogol. El otro factor, las madres de los jugadores. Bueno, aquí AP como que minimiza un poco el estilo de juego de los marroquíes. La verdad es que han metido buenos goles, ¿eh? No nos vengan ahí. Le metieron un golazo a Portugal, ¿eh? No la chinguen a Associated Press. Pero el otro factor, las madres de los jugadores. Más allá de cualquier táctica, Regragui entendió el concepto de tener un buen ambiente en el seno de la selección, una sensación de identidad. El técnico de 47 años, con el aval de la Federación Marroquí, decidió que sus jugadores invitaran a sus mamás, incluyendo a la suya, a la concentración en un hotel entre los rascacielos del West Bay, el distrito financiero de la capital Doha, cubriendo todos los gastos. No se sabe de otra selección que conviva con sus mamás en este mundial. Tras cada logro histórico de la selección en este mundial, disculpe usted, los festejos han tenido como protagonistas a las progenitoras, una figura muy influyente en la cultura árabe. Después de transformar el penal decisivo para eliminar a España en los octavos de final, el lateral Achraf Hakimi, la otra gran figura del equipo, corrió a besar y abrazar a su madre, que estaba en la primera hilera de las butacas del estadio Education City. La escena se repitió la noche del sábado en el Al Mama, luego de que Marruecos doblegó 1-0 a Portugal. El volante marroquí Sofiane Boufal se puso a bailar con su madre en el césped. Mi madre es lo más importante, había dicho Boufal tras la victoria ante España. Las emociones que el fútbol genera te ponen loco. Tener el apoyo de tu familia es lo más importante. La selección norafricana apenas había ganado 2 de sus 16 previos partidos en 5 mundiales antes de Qatar. Su mejor resultado había sido en los octavos de final en México 1986. No se le identificaba como favorita para sobrevivir a un grupo de primera ronda en el que enfrentó a Croacia y Bélgica, semifinalistas del pasado mundial. El súbito cambio de técnico a pocas semanas del debut no invitaba al optimismo. Pero aquí están, preparando el choque contra la campeona vigente Francia, país donde Regragui nació, en las semifinales. No debe sorprender, pues Marruecos nunca había reunido a tantos jugadores que militan en clubes europeos de renombre. Sus laterales, Hakimi y Nusar Mazraoui, juegan en el Paris Saint-Germain y en el Bayern Múnich. El arquero, Yassine Bounou, el arquero es buenísimo, y el atacante Youssef Nesri, autor del cabezazo gol en la victoria ante Portugal, forman parte efectivamente del Sevilla, ahí en España. También están los centrales Nayef Aguerd en el West Ham del fútbol inglés, en el Romain Saiz, y el volante de marca Sofiane Amrabat en la Fiorentina, ahí en Italia, ¿no? Y dan a conocer aquí los de Associated Press, pues lo muy fuertes que son estos jugadores. Y yo insisto, es importante pensar en lo que pasaron sus familias para llegar a Europa, tener más oportunidades y hacerlos crecer como lo que se merecen estos jovenazos, estos muchachones. Fíjese, sin querer sonar a, pues, ¿cómo decirlo?, a un moralista ni nada, se ha acusado una y otra vez al Tata Martino, entre tantas cosas, de no haber convocado al Chicharito, a Javier Hernández. Hay gente que defiende muchísimo a Javier Hernández, quien pues últimamente ha sido vinculado a la derecha en México por sus comentarios pro PAN, pro PRI, pro PRD, bueno, me refiero a la derecha mexicana, pero
se dio a conocer recientemente de labios de José Ramón Fernández que la razón por la cual el Tata Martino no había convocado al Chicharito, a Javier Hernández, es porque invitaba a sexoservidoras a las concentraciones y porque las esposas de los jugadores pues no les parecía esto, ¿no? Que llegara este cuate, invitar a sexoservidoras y que bueno, pues para no ofender ni mantener un espacio un poco más familiar y lejos de distracciones, por eso es que no convocaron a Javier Hernández, al Chicharito, a esta concentración. Mire, son tantas cosas, ¿no? Se le culpó al Tata Martino de tantas, hasta de ser argentino, ¿no? De que no ganara la selección. Pero como lo exhibió el queridísimo Amir Ibrahim, hay muchas de las razones por las cuales México fracasó una vez más. No México, su selección, ¿no? La selección mexicana fracasó una vez más en un mundial. Pero me llama mucho la atención esto. Imagínense que la selección nacional estuviera conformada por muchos jóvenes que viven acá en los Estados Unidos y que juegan muy bien fútbol acá en los Estados Unidos, ¿no? Jóvenes hijos de mexicanos que no están, pues ya, ¿no? Movidos por la ambición y el deseo, sino simple y sencillamente su interés por el deporte. Eso también sería una situación interesante para el fútbol. Qué bueno que Marruecos haya llegado a las semifinales. Si usted me pregunta a quién le voy en el duelo entre Marruecos y Francia, le diré que será definitivamente Marruecos y que me encantaría que gane el Mundial Marruecos y que lo celebren con sus mamás. Bueno, pues ahora sí, grábenos, don David.